doctor Raúl Noblecía, que estuvo de viaje por México. Entonces, el juez Juan Carlos Checlen ha solicitado captura internacional para ex premier de Pedro Castillo, Betsy Chávez. Llama la atención, para lo cual ya estamos con doctor Raúl Noblecía. Damos bienvenido. Hola Timoteo, un gusto saludarte después de algún tiempo y aquí siempre comprometido con tu programa y con los compañeros y las compañeras que nos escuchan y nos ven, por supuesto. ¿Cómo están los ánimos? Naturalmente hemos visto algunas publicaciones que usted y otro compañero más fue de visita a la ex premier Betsy Chávez, que está allá en México. Sí, fue un viaje, digamos, necesario. Me acompañó el exministro Luis Barranzuela, quien también ha sido parte del equipo legal y el equipo de compañeros que hemos sostenido a lo largo de este tiempo a Betsy Chávez, al igual, por supuesto, que al presidente Pedro Castillo, en una situación solidaria frente a un enemigo común, ¿no? Al enemigo que persigue, al enemigo que intenta el escarmiento. Bueno, para ese enemigo debe ser difícil aceptarlo, pero finalmente lo tuvo que aceptar. Betsy Chávez está en un lugar seguro, en un país democrático, en un país que defiende y promociona los derechos humanos, por lo cual podemos estar tranquilos. No satisfechos, Timoteo, porque no es el asilo la libertad total. La libertad de Betsy Chávez, su libertad justa y total, se dará cuando regrese el camino democrático en nuestro país y ella pueda regresar y hacer y hacer junto al pueblo en el Perú. Bueno, ahí vemos fotos. Entiendo que también es, digamos, momento de conversar un poco más ampliado. Ya en algún momento se conocerá con detalles. Tal vez algún mensaje en las conversaciones que han podido tener con la doctora Betsy. Bueno, Betsy Chávez desde luego está recuperando una libertad que le fue negada por años. Una libertad que, vuelvo a repetir, Timoteo, no es completa, pero no por eso podemos dejar de agradecer a Dios y al Estado mexicano. A veces se me pregunta, ¿y por qué no se le agradece al Estado peruano, a la señora Fujimori? Porque no hay nada que agradecer. Algún día, en algún momento lo tratamos juntos, Timoteo. El Estado peruano no ha hecho nada, absolutamente nada, que no sea cumplir con los tratados internacionales. Es decir, no hay ningún mérito, porque cumplir con un mandato, cumplir con un tratado no es un mérito, es una obligación. Entonces, que se dejen de fantasear aquellos que dicen gracias a Keiko, gracias al Estado. No. Aquí es gracias al Estado mexicano, que encontró en Betsy Chávez y confirmó que era una perseguida política, al igual, por supuesto, que nuestro presidente Pedro Castillo, y le otorgó un asilo. Y el Estado peruano injustamente ha esperado o esperó más de 10 meses o casi 10 meses para cumplir con una obligación, lo cual te puedo dar en primicia, Timoteo, te lo puedo dar en primicia. Vamos a denunciar a todos los señoritos de Torretagle, sí, a todos esos señoritos que en su momento se negaron, que en su momento argumentaron en contra de dar el salvoconducto, pero que mágicamente despertaron como el dormilón, aquel dormilón canciller González, que se queda dormido para todo. Él decía que no, que el salvoconducto no se podía dar, no se debería dar, pero ahora, hace poco, antes de darle salvoconducto a Betsy, ya argumentaba distinto. Parece que despertó el señorito de Torretala. Pues bien, van a ser denunciados, porque lo que han hecho es impedirle a un ser humano que pueda ser respaldado por el asilo político. Han ido en contra del ordenamiento internacional, pero han afectado los derechos humanos de Betsy Chávez. Por lo tanto, te lo doy en primicia, Timoteo, van a ser denunciados. Ahora, por otro lado, algo que sí llama una vez más poderosamente la atención es este de aquí. No sé si lo podemos ver en la pantalla para que nuestros compatriotas también podamos tener.
a la mano esta información, ¿no? En este caso, varios medios, cito, en este caso Infobae, dice: Poder Judicial renueva orden de captura nacional e internacional contra Betsy Chávez y activa alerta ante Interpol. Es decir, que la Policía Internacional lo chape, digamos, así lo imaginamos, y lo traigan a Betsy una vez más a un penal. ¿Qué es lo que tenemos que comprender? Porque uno podría decir, sí, pues no, se tiene, digamos, temas pendientes con la justicia y lo que correspondería es eso. Pero en este caso, Betsy Chávez tiene un asilo político otorgado por un país. ¿Cómo comprender? No, hay que comprenderlo como que el infeliz, porque es un infeliz, no tengo ninguna duda en confirmarlo, del señor Juan Carlos Checkley, el que está investigado por los malditos de Piura, ¿no? Por esa organización criminal en donde está vinculada Emma Benavides, Patricia Benavides, etcétera, no es más que un operador de los que persiguen a los adversarios del régimen y de los grupos de poder económico. El juez Checkley es un operador político disfrazado de juez, es un investigado por organización criminal. Es un hombre enemigo de la democracia, enemigo del pueblo, que intenta solamente cumplir los mandatos de sus patrones. Feliz él que haya ganado Fujimori, que se haya impuesto, porque eso no es ganar, que se haya impuesto el régimen fujimorista, pero que sepa Checkley que también va a ser denunciado y que tarde o temprano la justicia llega, porque la verdad no la alteran. La pueden alterar, sí, pero no la destruyen, mejor dicho. Así que, Checkley, en su momento sabrás lo que es justicia. Ahora, ¿qué ha hecho Checkley? Ha hecho una babosada. Ha reiterado un mandato de ubicación y captura. Parece que el señor Checkley no entiende, o no le da la gana, ¿no? Porque no creo que sea tan bruto. No le da la gana de entender que existe una constitución, la cual incluso muchos de nosotros vamos a cambiar, porque vamos a cambiarla, pero somos respetuosos del momento histórico, y el momento histórico se llama que tenemos que aguantar la constitución fujimorista, hecha por el criminal del papá de Keiko Fujimori y sus socios Montesinos. Pues bien, en esa constitución hay un artículo, que es el artículo 36, que dice: el Estado reconoce el asilo político, acepta la calificación del asilado que otorga el gobierno asilante. Entonces, ¿de qué ubicación, de qué captura me habla Checkley? O sea, que no entiende Checkley que Betsy Chávez, por el ordenamiento internacional del cual el Perú es parte y se debe obediencia, está protegida porque es considerada una perseguida política por él mismo como actor. Entonces, Timoteo, es una barrabasada más, pues. ¿Qué intentan con esto? Confirmar la persecución política, tal vez, pues. Amenazar. ¿Qué? ¿Van a ir a México? ¿Van a tomar por asalto México para llevársela? Es realmente, ¿qué, Timoteo? Un devenir del régimen dictatorial, abusivo, desprovisto, digamos, de sentido, incluso de sentido común, que nos viene lamentablemente gobernando. Pero yo vuelvo a reiterar, no nos sorprende, tampoco nos intimida, señor Checkley, tampoco nos asusta, señor Checkley, y mucho menos, pues, se va a intimidar y asustar un gobierno soberano, un gobierno que practica democracia real como es el Estado mexicano. Así que por ese lado, Checkley, siga mandando sus resoluciones y sus cosas. El tiempo de ustedes también está contado y falta muy poco. Esto, ¿cómo se podría calificar políticamente? Desde mucho tiempo se dice que hay el uso o instrumentalización de la justicia para fines políticos, sobre todo adversarios al régimen. Es que, Timoteo, el hecho de que Betsy Chávez, después de 10 meses, el Estado peruano, a regañadientes, haya tenido que hacer y cumplir nada más la obligación que tenía desde el primer minuto de concedido el asilo por México, dar el salvoconducto, los hace renegar, pues, los incomoda. Entonces, ellos siguen con sus mecanismos naturales, que son hacer persecución política contra los líderes del pueblo.
¿Qué más ejemplo que tenemos todavía que soportar que nuestro presidente Pedro Castillo siga secuestrado políticamente? Entonces, les duele lo de Betsy, me imagino, deben estar ardidos. Y ahí quisiera yo señalar algo pero mira lo patético, ¿no? Lo patético de los medios de comunicación que lógicamente sostienen la narrativa siempre golpista, siempre fascista. Betsy Chávez hace turismo en México. Mira, ¿cuál es la mentira, Timoteo? ¿Cuál es la mentira? Claro que hemos hecho turismo en México. Claro que hemos ido reconociendo la cultura de un gran país como México. ¿O es que acaso en libertad no se puede hacer turismo? ¿O es que Betsy sigue secuestrada para el régimen peruano? Sí, para el régimen peruano, pero no para el régimen democrático de México. Así que Betsy Chávez no solo hará turismo, seguramente planeará irse a Cancún y cuando tengamos fotos se la mandaremos para que sigan rabiando los esbirros. Por otro lado, hay una visita que usted ha hecho al penal de Barbadillo. Me gustaría saber también cómo están los ánimos, ¿no? Porque también se entiende que estamos viviendo un régimen adverso a lo que se exige, en este caso libertad para Pedro Castillo, pero entiendo que también hay temas pendientes, ¿no? En relación que se ha conocido caso Pedro Castillo. Hace poco, por ejemplo, recordarás el informe de la ONU que recomendaba la libertad inmediata. Se ha desarrollado una audiencia, ahí estaba doctor Domingo Pérez. A mi parecer lo pudo argumentar de la mejor manera y la respuesta ha sido que no, o sea, lo han rechazado de habeas corpus por la libertad del presidente Pedro Castillo. Timoteo, sí, correcto, es importante lo que señalas. A ver, mi relación con el presidente Pedro Castillo es una relación política y de compañeros, de amigos, que hemos afrontado injustamente, ¿no?, toda la maquinaria fascista y la seguimos, por supuesto, enfrentando con el compromiso al pueblo y con la obligación democrática de vencer a estos adversarios de la democracia. Lo que sucede con el presidente Castillo tampoco nos sorprende. No es el régimen quien va a poder reconocer jamás que Pedro Castillo es una víctima de la dictadura y de la persecución y de los grupos de poder. Por tanto, el Estado sigue con el mismo ánimo de que no querer escuchar, de querer solamente centrarse en su narrativa negacionista de que Pedro Castillo es un golpista, de que es un terruco, de los cholos, de los que no tienen IQ. Es decir, esa misma narrativa es la que sigue sosteniendo, además que fue creada, ¿no?, por el fascismo fujimorista y va a seguir creándose y recreándose. En eso el presidente, sin dejar de afectarse, es consciente de que los tiempos vienen madurando y que va a llegar, por supuesto que va a llegar, Timoteo, el momento de su libertad. Y estos ejercicios, por ejemplo, de tratar de recoger a Naciones Unidas, a una comisión de trabajo que pertenece a la Secretaría de Derechos Humanos, donde 5 personalidades de distintos países que nada tienen que ver ni con Pedro Castillo, ni con el Perú, ni con nada, dieron una opinión. Una opinión que, si bien es cierto, Timoteo, no obliga al Estado peruano, pero sí lo obliga a escucharla, porque si no, entonces retírate de la ONU, pues. Tal vez ese sea también el sueño del fujimorismo, retirarse de cualquier competencia internacional que limite al fascismo, pero no lo va a hacer, porque no lo podría tampoco hacer. Pero, ¿qué hace? Reaccionan, pues, y tratan de minimizar. Que ese grupo, dicen, de comunistas, dicen, oigan, tarados, es que son tarados, pues, Timoteo, les recuerda derecha bruta y achorada, oigan, brutos y achorados. ¿Qué comunista tiene que ver en la ONU? ¿De qué diablos están hablando? Es que su narrativa, Timoteo, es tan absurda, es tan patética, tan por momentos infantil, que ya escucharlos hasta ya despierta risa.
Pero claro, no es tiempo de risa porque nuestro presidente está secuestrado, porque el pueblo espera justicia para las víctimas del sur y sobre todo porque vamos con esfuerzo a conseguir una nueva constitución. Pero por supuesto que vamos a reír al último, Timoteo. ¿Algún mensaje con la conversación que tuvo de parte del presidente? Porque siempre él encomienda, ¿no? Oye, muchachos, yo estoy bien, pero transmíteles esto. Siempre hemos podido escuchar de otras visitas que han hecho otros, digamos, personalidades. En caso de usted. Bueno, el presidente Castillo, aparte de conversar ya algunos asuntos reservados que tienen que ver con su propia defensa política, jurídica, como amigos que somos, sí, de vez en cuando me deja algunos encargos que felizmente los cumplo, ¿no? Un encargo que hay que seguir dando vueltas, Timoteo, es que el presidente no respalda a ningún partido político, ya sea de amigos, familiares, sobrinos, ahijados, lo que sea. El presidente no está involucrado en ninguna negociación, ni su nombre debe involucrarse en estas prácticas porque son totalmente falsas y alejadas de la realidad. El presidente Castillo me entregó o me dio ese encargo que lo cumplí hace una semana, pero es bueno en todo caso reiterarlo, ¿no? Muy bien. Ahora, no quería dejar de preguntarle por el tema de lo que se ha dado a conocer a partir de la publicación del semanario Hildebrand Su 13 en relación a la señora Keiko Fujimori. ¿Cuál es su, digamos, sospecha, en todo caso su opinión de lo que muchos denuncian que habría ahí conflicto de interés? Porque es un empresario, estaba muy cercano a la campaña de Keiko Fujimori, pero que las reuniones se desarrollan en un lugar, digamos, casi secreto, vamos a decirlo, porque si no fuera por las publicaciones del semanario, no se sabría. ¿Alguna, digamos, opinión? Bueno, digamos, a ver, desde un punto de vista de respeto a los derechos de todos, el derecho a la intimidad y a que esté enamorada Keiko Fujimori es su derecho, ¿no? Ahora, que escoja a un sinvergüenza o a un delincuente argentino también es problema de ella, ¿no? Y es un tema de ella, pero eso es lo personal. Pero estamos hablando de... ¿Perdón? Estamos hablando de una presidenta, entre comillas. No, por eso digo, eso es un tema personal, pero siendo la señora Keiko, ¿no? O haberse por la mala impuesto como presidente y tener por el momento el cargo de presidente de la República del Perú, por supuesto que hay conflicto de intereses en ese amor. No porque sea un delincuente argentino, porque finalmente ella se puede enamorar de un narco si le da la gana, sino de que es una persona, como bien señalas, que tendría vinculaciones económicas en nuestro territorio, lo cual sí agrava esta situación y merece, por supuesto, una investigación. Una respuesta y, en todo caso, justificación a la nación. Por supuesto, o sea, que se enamore de un narco, de un traficante, de un sicario, o sea, no me sorprende, ¿no? O sea, no me sorprende que, o sea, yo no entendería que Keiko se pueda enamorar de un hombre probo, de un hombre ético, porque no es su naturaleza, ¿no? Su naturaleza es criminal, es genética, pero ya, eso es el ambiente privado, pero sí nos afecta, ¿por qué? Porque este sinvergüenza, este delincuente, como dicen que es el argentino, tendría intereses creados económicos en nuestra nación, lo cual, por supuesto, que debe ser condenado e investigado, ¿no? Ahora, vayamos a un escenario que Pedro Castillo estaría ahí, y ¿qué sospechas lo herían? Porque ahora esto también trae a la memoria el tema de Zarratea y cómo es esto. ¿Cómo lo tratarían los medios de comunicación esta información, por ejemplo? Hasta ahora yo no he visto en ninguna portada una mención a esta denuncia que ha hecho el semanario Hildebrand Su 13. No roguemos imposibles, mi querido Timoteo. Sí. No roguemos imposibles, porque los medios de comunicación formales, ¿no? Los de alguna manera de siempre, son medios propagandísticos de la derecha, de los grupos de poder, y bueno, y Keiko hoy es su más alta representante. Entonces ellos son muy cuidadosos con esto, con estas noticias, pero al mismo tiempo
te vuelvo a felicitar, no solo a ti, sino a través tuyo, a toda esa prensa alternativa que viene haciendo una competencia real, no justa, porque los medios de comunicación tienen hasta el apoyo del Estado, ¿no? Los medios alternativos no lo tienen, pero vienen haciendo una competencia, una batalla justa para democratizar la prensa y la información, y sobre todo para que el ciudadano pueda conocer estas noticias, pueda valorarlas, pueda discutirlas. No esperemos de la prensa formal eso. Así que lo que tenemos que hacer es ese ejercicio que hoy estamos haciendo, Timoteo. Seguir creando corriente de opinión, seguir discutiendo y seguir, de alguna manera, estando en conversación directa con el pueblo, con el ciudadano, que se entere de estas situaciones y que, por supuesto, saque sus conclusiones. Palabras finales, doctor Raúl. Un abrazo muy grande, Timoteo, a todos los compañeros y compañeras. La lucha continúa. Son muchos meses, son muchos años que venimos luchando por nuestra patria, que venimos luchando por la libertad de nuestro presidente Pedro Castillo, por todos los presos políticos, por la justicia a los mártires del sur y por la nueva Constitución. Han habido avances, Timoteo, por supuesto. Lo de Betsy Chávez, a regañadientes del fascismo, es un avance, pero nos falta todavía mucho, Timoteo. Y en ese mucho tenemos una sola receta, una sola fórmula: unidad, unidad y más unidad entre los peruanos que creemos en un futuro mejor, entre los peruanos que creemos en la justicia social como mecanismo y camino de paz duradera. Por eso, solamente convocar, compañero y compañera, no distraernos, seguir unidos, seguir juntos para lograr los objetivos, lograr la libertad del presidente Pedro Castillo, lograr justicia para los mártires del sur y prepararnos en una sola comunión para hacer una refundación por el pueblo y para el pueblo, compañeros. Muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, Timoteo, un abrazo. Bien, nosotros nos quedamos unos minutos más porque, como saben ustedes, Keiko Fujimori ha recibido duras críticas, vamos a decirlo, de cara a cara, de parte de nuestros hermanos, en este caso del sur. Como hemos conocido en los últimos días, Keiko Fujimori ha estado permanentemente distraída en temas personales, mostrando un sombrerito, mostrando cuadros, mostrando retratos de su papá, que en la práctica, como sabemos, no soluciona ninguno de los problemas en nuestro país. Y por el momento, lo que se ha dado a conocer es que para los transportistas se suspenden, pero otros sectores se autoconvocan, se organizan para también hacerle recordar que hay compromiso que no ha sido cumplido. Ya vamos a cumplir de acá 5 días, exactamente un mes, ¿no? 30 días. Y no ha pasado siquiera 30 días, fíjense. Ya nuestros compatriotas muestran su indignación y le dice, ponga gente que trabaje, ¿no? No pongan gente que finalmente a ella misma le va a hacer quedar mal, digamos, en buena lid. Lo dice, vamos a escuchar este video. En la tarde, no es justo. ¿Dónde estará? No sé si estará el ministro de Transportes. El día lunes, un cargador frontal. El día martes, otro cargador frontal. El día miércoles, otro cargador frontal. 2 de la tarde, 3 de la tarde, recién mandan la retroexcavadora. Falta capacidad, señora, por favor, nombre ministros que realmente le sepan valorar, que le sepan sacar adelante. Mire usted, son desde el día domingo, lunes, martes, hasta ¿cuántos días? Está cargado de choclo. Ya no voy a recibir mi flete, voy a perder. ¿Quién me va a responder eso, señora? Por favor, el ministro, cámbielo, porque prácticamente esto de acá le está quedando grande. A usted le está haciendo quedar mal. El día lunes, inmediatamente debe usted mandar, se alquila maquinaria de Chala,
Hay maquinaria en Ocoña, Camaná. Camaná, Arequipa. 2 por 3, señora. No es justo el día lunes, el martes, el miércoles. ¿Qué pasa, señora Keiko? Discúlpeme. Sí, no se preocupe, no se preocupe. El problema también es que sigue habiendo deslizamiento, ¿ok? Entonces, todo ese trabajo ha demorado en entrar la maquinaria. Todos los camiones estaban bloqueando, se ha tenido que ir limpiando. Y sí, vamos a tomar cartas en el asunto para reaccionar mucho más rápido. ¿Ok? Por favor, señora Keiko. Sí, gracias. Muchas gracias. Ahí está, ¿no? Ahí está. Directamente, sin falta de respeto, ¿no? Ponga gente capaz, gente que trabaje, no que esté haciendo videos como ella lo hace. Que por cierto, ojo, que por cierto, a ella misma también lo llamó la atención. Acá hay otro video que seguramente, los aseguro, que no van a mostrar en los grandes medios de comunicación. Pero, por eso existimos. En todo caso, vamos a ver esta parte del video. Fíjense, ¿no? Le llaman la atención a la señora Keiko Fujimori. A ver. En general se va a quedar acá. No tenemos dinero, no tenemos dinero. Sí, no tenemos. Ponte a trabajar, ahí estás tiktokeando, estás vagando. Sí, no tenemos. Ponte a trabajar, ahí estás tiktokeando, estás vagando. Ahí está, ¿no? Ponte a trabajar, estás tiktokeando, señor. Ya mucha, como dicen popularmente, mucho hueveo. Aquí hay otro video, a ver si lo tenemos. En general se va a quedar acá. No tenemos dinero, no tenemos dinero. Sí, no tenemos. Ponte a trabajar, ahí estás tiktokeando, estás vagando. Ahí está, ¿no? Sin nada llegado. No hay maquinaria, es lo que está reclamando la gente, ¿no? O sea, si uno llega al lugar, mínimo Keiko, ¿no? Así como hace finta en Piura, ¿no? Que se sube un tractor, a lo menos trate un tractor y haz tu show. Pero ni siquiera eso. Nada. Por eso la gente dice, ya basta, ¿no? Basta. Y Keiko Fujimori también en algunos momentos estuvo en aprietos. ¿Qué hizo? Se puso a leer no, mensajes de celular. Aquí un comentario dice lo siguiente. 15 años Keiko Fujimori fregando a los peruanos para que termine leyendo por el celular, una vergüenza. A ver, ¿qué hace la señora Keiko Fujimori? Mencionar que la población sepa que la Capitanía de Puerto de Mollendo ha dispuesto también una embarcación para movilizar también a las personas que se encuentran varadas desde el distrito de Atico. Entonces va a haber también una movilización a través de una embarcación. Y lo otro que quería mencionar ayer estuve conversando con el ministro de Energía y Minas y frente al desabastecimiento de GLP se ha emitido una resolución ministerial que debe estar publicándose en estas horas en una edición extraordinaria del Peruano para declarar en emergencia justamente el tema del desabastecimiento y Ocinermin podrá dictar medidas para exceptuar y para poder facilitar toda la distribución y comercialización y que los proveedores de GLP puedan tener muchas más facilidades para finalmente llegar al consumidor final, ¿no? Improvisando, ¿no? Le dije al ministro que no, que ella, a ver, para tener una idea, porque a veces uno quisiera decir cosas,
pero solamente hay que hacer una comparación. Ella viene siendo candidata 15 años. Ahí creo que todos lo sabemos, es una realidad, son los hechos. Por lo tanto, tú conoces por detalle, ¿no?, a nuestro país, distrito por distrito, provincia por provincia y región por región, si se quiere. Cuando se toman medidas, ella desconoce los lugares y se pone a leer, y como ya no sabe qué decir en cuanto a lo que está pasando en esos muertos, lo que hace es ponerse a leer el celular y lanza lo que había hecho el ministro, ¿no? Que justamente, ojo, el ministro ya creo que entendíamos todos que había detectado problemas, ¿no?, en lugares particulares, problemas por el tema de combustible. Yo asumía. Resulta que no. Ahora por el tema de combustible van a tener las regiones, por ejemplo, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. Y recién el ministro de Energía y Minas ha declarado de emergencia el abastecimiento, ¿no?, por 30 días. Por el tema de bloqueos por lluvias que se han registrado. Y eso no es ahora recién, esto es ya más de una semana. Por eso la gente cuando ven ahí lo encaran, ¿no? Lo encaran, hacen sentir su malestar, porque la señora Keiko Fujimori todos los días haciendo, entre comillas, trabajo gubernamental, y los resultados no lo hay. No lo hay. A tal punto que propio Keiko Fujimori y uno de sus ministros han dicho que para lo que viene no están preparados. O sea, 15 años, como dicen, fregando, y ahora cuando llegan al gobierno, ¿no?, fregando para ser presidenta, y ahora cuando llegan a la presidencia, no tienen capacidad de respuesta. Son nulos, ¿no? Son incapaces, son mediocres. Para vacar, para desestabilizar a los gobiernos, ahí son número uno. Y cuando tienen el poder, fíjense qué dice el ministro. Ministro, ¿confían en poder cumplir con lo que es la protección a la población frente a la amenaza de las lluvias por el fenómeno del Niño? Sí, estamos en una carrera contra el tiempo. Como les conté, no teníamos un plan, pero nosotros hemos implementado medidas ya rápidas para que podamos defender la vida y la salud de las personas, ¿no? Es importante mencionar lo siguiente. En este momento estamos en una etapa de preparación. Ya no podemos hacer obras que sean definitivas, sino lo que estamos haciendo más bien son acciones y actividades que amplíen la capacidad del río para poder soportar la cantidad de agua que señalan los expertos que va a venir. Ministro. Bueno, lo que hemos escuchado, lo que dice es que no van a hacer ningún tipo de obras, ¿se entiende?, porque no estaban preparados. O no teníamos el plan, dicen, ¿no? No teníamos el plan para el fenómeno del Niño. Keiko Fujimori hace días atrás, cuando se habló de crisis de combustibles en Ucayali, dijo, ella sabía que por 5 meses por anticipado, que eso iba a suceder, la variación de los precios. Y ahora por el tema del fenómeno del Niño se sabía con mucha anticipación. Con mucha anticipación. Incluso el presidente Petro, antes de dejar el gobierno, dejó todo listo en cuanto para resistir el fenómeno del Niño, ¿no? Delegó presupuesto, todo listo. Incluso a sus ministros dijo, vamos a trabajar hasta, ¿no?, hasta el día que nosotros dejamos el cargo. Y ahora Fujimori sabe, porque ellos estaban en el gobierno, mucha gente cercana al fujimorismo estaba en el gobierno, y no hayan podido preparar con anticipación proyectos, planes, incluso desde sectores que han implementado campañas políticas. Bueno,
como dicen por ahí, cada quien va respondiendo de acuerdo a su capacidad, ¿no? Y aquí las respuestas son mediocres. Otro, en este caso el ministro de Salud, ¿no? Otro. A ver, ¿qué dice? Hay deficiencia con respecto al personal de salud, hace falta de personal de salud, de equipos y la atención que se requiere. Mira, definitivamente no va a haber un hospital perfecto, ¿no? Pero lo importante es que el sistema está funcionando al menos. Ojo, siempre va a haber queja de la población, siempre va a haber reclamos, ¿no? Pero también agradecer que al menos el sistema funciona. Al menos el sistema funciona con todas sus deficiencias, ¿no? Es lo que dicen. Y tenemos que agradecer, dice, ¿eh? Salud pública. Es la mediocridad. O sea, ni siquiera tanto que le han calificado a Pedro Castillo de incapaz, burro le dicen, ¿no? Incluso ahora el burro va a estar a punto de ser campeón sudamericano otra vez. Pero fíjense, Pedro Castillo en su momento, digamos, de pandemia, que ha sido arrasador en el mundo, puso uno de los ministros que, uno, conocía el tema, y dos, tuvo la capacidad de poder gestionar con mucha rapidez para seguir resistiendo la pandemia. A tal punto, después ya decretar que ya no se va a autorizar el tema de restricciones para todos nuestros compatriotas, ¿no? Se decretó que todos podemos transitar libremente con ciertos cuidados, pero ha habido un trabajo profesional, técnico, y aquí no hay eso. Ya el ministro de Salud, Luis Dyer, que fue personero de Keiko Fujimori, que no es especialista en los temas, ha ido a hacer show. Dice, acá hemos encontrado documentos que no están en los archivos. Y no han tenido la capacidad de fiscalización cuando fueron autoridades en el Congreso de la República, que justamente se la elige para eso. Y ellos tienen presencia desde el año 2016. No es que recién llegan a la escena política. Entonces desde ya mostraban signos de mediocridad, incapacidad, y ahora salen a justificar lo que no pueden solucionar de corto a largo plazo. De corto plazo lo que se requiere es, primero lo que habrán hecho es una auditoría. No lo han hecho, no lo van a hacer porque van contra ellos mismos, porque quedarían en exposición las complicidades que han tenido el gobierno de Dina Boluarte, José Gerí y José Balcázar. No lo hacen por eso. Si no, lo habrán hecho una auditoría rápido. Ya está. Y a ponerse a trabajar. No estar buscando culpables de estas alturas. Ya vamos 30 días. ¿eh? Pero antes de eso ya Keiko Fujimori sabía que iba a ejercer el gobierno. El 12 o el 15 de julio ya se le proclamó presidenta, entre comillas. Entonces no nos vengan con, como dicen, con cuentos chinos otra vez. Pero, como saben ustedes, Hildebrand Su 13 ha hecho un destape sobre presunto amigo de Keiko Fujimori, que han estado en un spa, en un lugar, digamos, privado. No es una vez, sino 4 veces. Muchos esperamos que los medios de comunicación lanzaran la pregunta y dieran una explicación, Keiko Fujimori, por qué ese tipo de actitud con alguien que estaba vinculado a la campaña electoral, alguien acusado por temas de corrupción y estafa, entre comillas un empresario argentino. Yo pensaba que los medios de comunicación iban a lanzar la pregunta, ¿no? Como siempre lo hacen y lo han hecho contra Pedro Castillo. No lo han hecho. Varios compatriotas han registrado por ejemplo. A ver si lo tenemos. Ahí está. ¿Qué dice? Quiero ver, ¿no? Quiero ver qué dicen los diarios sobre ampay de Keiko con empresario sentenciado en Estados Unidos y otros lugares que tienen también denuncias, ¿no? Por estafa.
Dice, el único que habla del tema es el mismo, ¿no? Es el semanario Hildebrand 13. Nadie más. Ahí está, todas las portadas. No hay más. Todos salen con, por ejemplo, si uno hace zoom a las portadas, ahí hablan, por ejemplo, El Comercio, por ejemplo, no sé de qué está hablando. El Expreso, otra cosa. Ay, sobre estrictamente este tema. Ahora, muchos dicen, pero ¿por qué nos metemos en vida privada de Keiko Fujimori? Está bien. El detalle es que ella es presidenta de la República. Como ya lo he explicado en varios momentos, ella, los 24 horas de su vida, tiene que rendir cuentas de lo que hace y de lo que no hace como máxima autoridad. Entonces, vamos a ver qué pasa. Hasta ahora Keiko Fujimori no ha respondido nada. Nada, no ha dicho nada. Solamente uno de sus ministros ha dicho sí, creo, pero no estoy interesado. No dan cosas claras, ¿no? Aquí hay otro comentario que dice Mesías Guevara, otra vez. Dice Keiko, ¿no? A ver qué dice. Ajá. El periodista Carlos Villarreal se atrevió a preguntar algo que la mayoría de sus colegas no lo hacen. Pero, ¿no? Espero que por eso no lo censuren, es decir, no lo voten de RPP, ¿no? En este caso, Carlos Villarreal dice en sus publicaciones de X, Twitter, el ministro de Desarrollo Agrario, Marco Beinelli, confirmó que el empresario argentino Damián Valenzuela participó en la campaña de Keiko Fujimori. Desconoce si es cercano a la presidenta. Añadió que se debe aclarar las denuncias en su contra reveladas por el semanario Hildebrand 13. Keiko Fujimori no respondió nada. Entonces, si no responde, lo más probable es que va a traer más sospechas y más investigaciones. Por ahora, el que hizo la investigación, Eloy Marchand, dice lo siguiente: más fotos de Hildebrand 13 tomadas al argentino Damián Valenzuela, el amigo secreto, y con sentencia. No, con sentencias. Son del 28 de julio en Palacio de Gobierno, y el Congreso también Valenzuela sale hablando con ministro Marco Beinelli y el presidente del Partido Popular de España. Ahí está. Entonces Marco Beinelli sabe, claro, se hace loco, sabe que no conviene dar más pistas. En todo caso, vamos a estar pendientes. ¿Qué más tenemos? Ya creo que ya agotamos el programa. Pero lo que sí queda claro es que esto queda pendiente para que pueda responder la señora Keiko Fujimori, ¿no? Aclarar las cosas. Si hubiera sido con Roberto Sánchez o con Pedro Castillo, ya ahorita la prensa estaría pidiendo, ¿no?, moción de vacancia, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Dicho eso, volvemos con otro programa. Cuídense mucho. Hasta la próxima.